Vamos con la fanfarria que anuncia la presencia de nuestros estelares. Vamos a saludar a quien ingresa por el ala derecha del set. Se trata de el ingeniero comercial y ex seremi de gobierno Francisco Ibieta. Francisco, muy buenos días. ¿Cómo están? Álvaro, Joyce, ¿cómo estás, Enrique? Muy buenos días. Bien, Pancho, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días a ambos. Se ven bien ahí en la pantalla. Estamos de chaleco. Sí, de chaleco estamos. Hace frío. Y don Enrique Inostroza. Muy buenos días, Enrique. ¿Cómo estás tú? Muy bien, Álvaro, Joyce. Francisco, buenos días, gracias por la invitación. Estamos a las 8 de la mañana con 32 minutos y lo dijimos al comienzo del programa que en los estelares le íbamos a destinar un espacio para hablar de todo esto que comienza a discutirse en Chile a partir de un programa humorístico que se llama Políticamente Incorrecto, que lo estrena Red Televisión y que hicieron una parodia en donde se habló del general de verdad y aparece un actor personificando a un general supuestamente del ejército de Chile y el contenido de esta parodia fue estimado como insultante, inadecuado y que afectó severamente la imagen del ejército. Y esto significó que el ejército de Chile emitiera una declaración pública en donde rechaza esta parodia, manifiesta que insulta a los 45.000 hombres y mujeres que componen las Fuerzas Armadas y además esto recibe el apoyo de las otras ramas de las Fuerzas Armadas y también del ministro de Defensa, Baldo Procuriza. Y de ahí en adelante se produjo la discusión. Existió un acto deliberativo por parte del ejército, hay vulneración de las normas constitucionales. Vamos a ver qué opinión tiene Francisco Ibieta, que yo lo escuché en su audio que envía todos los días, que se llama Crónica Chile, y tiene una postura bastante clara, Código Chile, perdón. Crónica es la de Carlos Faso. Francisco Ibieta, tienes una postura bastante clara respecto de este asunto, así que la queremos conocer. Álvaro, efectivamente, yo creo que el concepto de liberación es un concepto que la izquierda usa de manera antojadiza y muy sesgada, porque yo quiero recordar que el año 2000, déjame verlo porque no quiero equivocarme, el año 2004, el ejército hace una declaración bien profunda donde asume la responsabilidad por las violaciones de los derechos humanos. Y resulta que cuando dice eso, toda la izquierda sale a aplaudir y dice, bueno, aquí hay un paso adelante, muy bien, etc. Pero ahora que el ejército se defiende de una parodia, por lo demás fome, porque la vi que es fome, donde se ve afectado no solamente el alto mando, sino que toda la familia militar, 45.000 familias que ven burlas, que se ríen de ellos. Entonces, ¿por qué? La pregunta es simple, ¿por qué no van a poder manifestar su descontento con esto? ¿Por qué hablar de censura a la libertad de expresión, Álvaro Joyce, cuando en este país, no nos podemos reír de las minorías sexuales? Los humoristas han cambiado toda su rutina, porque ya no pueden reírse de las minorías sexuales. Ya no nos reímos ni de los gordos, y qué decir, chistes sexistas. Entonces, cuando hablamos de las Fuerzas Armadas, no, eso atenta a la libertad de expresión. Pero cuando no nos podemos reír del resto del mundo, por así decirlo, oiga, eso es tolerancia y es respeto a las minorías. Entonces, hay un doble estándar que es difícil de comprender en la izquierda. Bueno, la verdad es que en la rutina, un militar de verdad dice, ellos quieren jubilarse a los 40 años con todo su sueldo y los beneficios que le entrega la institución. Dice, se la pasan armando conflictos con los países vecinos para justificar el dinero que reciben y que durante el año no hacen nada, pero solo quieren usar sus juguetitos como aviones, tanques, ametralladoras y bombas y una serie de otras cosas en esta rutina que yo la verdad que también la encontré bastante fome, pero ese no es el punto, creo yo. ¿Cuál es la opinión tuya? No, yo solo, un segundo antes de Enrique, porque sí. yo la pregunta que hago es, bueno, ¿nos podemos reír de nuestras Fuerzas Armadas? Entonces, parece que sí. ¿Y por qué no nos podemos reír entonces de las minorías sexuales, por ejemplo? Esa es la pregunta que queda.
Enrique. Lo que pasa es que estamos mezclando peras con manzanas, Francisco. Yo creo que es bueno que aclaremos el debate. Nadie discute de que en Chile existe libertad de expresión. La parodia a mí tampoco me gustó, la vi, digamos, no me produjo gracia, pero es parte de la parodia. Sátira política que existe desde antaño, incluso se entiende que en Grecia existen los orígenes de la sátira política. En Chile fue famoso el Topase. Durante el siglo XX, digamos, que hacía sátira política y también generó discusiones como esta. Eso es una discusión, eso es una parte de la discusión y creo que no tiene que mezclarse con otra que tiene que ver con la no deliberación. Señalar de que esto es lo mismo que el 2004, yo te pediría ahí un poquito más, o sea, son cosas distintas, porque el 2004 hubo un acuerdo político institucional de todos los sectores, donde se involucró el ejército, lo llamaba mesa de diálogo, para efecto de poder aclarar una historia bastante compleja del país, desde el punto de vista, permítame terminar, desde el punto de vista de la participación de una institución permanente y fundamental del Estado respecto a violaciones graves de los derechos humanos. Cosa distinta es que respecto a la contingencia, como en este caso, ¿ya?, el ejército tiene el derecho a demostrar su opinión negativa frente a un hecho de la contingencia, pero tiene que hacerlo mediante los canales institucionales que están establecidos. Esos son el Ministerio de Defensa. Por eso es grave lo que ocurrió no solamente con el Ejército, Fuerza Aérea y también la Armada. Fíjate que la historia, un dato histórico que es bueno que quienes nos escuchen lo saben. Esto se discutió en la llamada Comisión Ortúzar, que dio origen en dictadura a la Constitución del 80. Los integrantes de esa comisión discutieron respecto de que era excesivo señalar que las Fuerzas Armadas no tenían que ser deliberantes. Le fueron a preguntar al dictador. Las actas dicen al presidente de la República, vamos a recurrir al presidente de la República. Le preguntan, mira, es cierto que algunos generales tienen preocupación sobre esto. Eso está en las actas. No estoy inventando nada, no una investigación periodística, es parte de la historia del origen de la Constitución. Y el propio Pinochet le señala de que está bien que se genere aquello. Eso derivó en que hoy día el artículo 101 no se movió un ápice de lo que se generó en dictadura. El año 1999, la Contraloría General de la República estableció en un dictamen cuál es el ámbito de la no deliberación y señala que los integrantes de las Fuerzas Armadas ya tienen sus derechos políticos y de expresión restringidos solo al acto del voto secreto. Todos los demás, respecto a opinión política, respecto a contingencia, se tienen que dar institucionalmente mediante los canales institucionales y no autonomamente. Entonces, yo quiero señalar de que aquí hay una historia que señala que la no deliberación de las Fuerzas Armadas, como algunos señalan con mucha facilidad, aquí no es un invento de la izquierda, un sector político, es parte de las tradiciones fundantes, ¿ya?, de las instituciones que tienen el monopolio de la fuerza y que incluso fue reconocido por el propio dictador en el año 1979. Francisco, ¿sabes lo que pasa? Sí, ¿sabes lo que pasa? Es que al final, cuando uno lee el 101 de la Constitución, habla de no deliberante y obediente, pero no especifica nada más. Entonces, esto es se hace un uso antojadizo, porque el año pasado también, por ejemplo, cuando unas instalaciones del ejército en el norte fueron atacadas en el marco del estallido delictual, el ejército hizo un comunicado y dijo, oiga, la próxima vez vamos a responder, y vamos a responder con las herramientas que tenemos. Y resulta que nadie ahí dijo nada. No fue un acto deliberante. Entonces, hoy día tenemos, claro, molesta, porque en el fondo... Eso es distinto, Francisco. Pero ves que siempre es antojadizo. No. Que no es distinto, que esta vez sí, que esta vez no. No, entonces, pues. La verdad es que, mira, teniendo una presidenta comunista de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados que quiere citar a todos los comandantes en jefe y al ministro, porque, oye, si hablemos las cosas como son, pues, con sinceridad, la diputada Hertz, por ella, no existieran las Fuerzas Armadas. Entonces, obviamente... Eso no es así, Francisco. Obviamente eso no vamos es así. A hacer show y vamos a hacer circo cuando no nos molesta. Francisco, cuando nos molesta, porque finalmente, insisto de nuevo, oye, hoy día no nos podemos reír de nadie en nuestro país. No sí nos podemos reír de nuestras Fuerzas Armadas. Fíjate que hay un dato, y quiero entrar a un punto, como yo no soy parte de las Fuerzas Armadas, tengo el derecho de deliberar. Y quiero decirle un dato, que me parece poco prudente lo que ha hecho el ejército. Si el ejército viene recién de un escándalo que no está dilucidado judicialmente, que es muy grave contra la libertad de expresión. Se ha establecido que hay antecedentes de que oficiales del ejército en servicio activo,
concurrieron ante un ministro de Corte de Apelaciones, amparados en la ley de inteligencia, para solicitar mañosamente, engañando a un ministro de Corte, para efecto de que pudieran intervenir los teléfonos de un periodista, que no es cualquier periodista, un periodista que en su reportaje de investigación investigaban el fraude del ejército. Entonces, creo que aquí, particularmente, el ejército, frente a esta declaración que claramente es deliberativa, y bajo ninguna circunstancia la puede haber dicho, también tiene que ser prudente sobre el contexto. Porque aquí hay una pulsión, Francisco, y creo que tenemos que nosotros ser capaces de defenderla, una pulsión autoritaria que hay que tener cuidado. Porque cuando empezamos a generar espacios para efecto que la libertad de expresión se exprese de esta manera, o sea, se conculque de esta manera, es complejo. Fíjate que incluso hoy día la editorial del Mercurio, lo reconoce como un dato complejo. La editorial del Mercurio. A ver, pero es que ya están mezclando cosas de nuevo. Ya están mezclando cosas porque en el fondo dice que por eso tengo derecho a deliberar y hago un antecedente respecto a la poca prudencia del ejército frente a un hecho que me parece de la más grave. Si me permiten un segundito, por favor, a mí me gustaría hacer dos aportes. Lo que ocurre es que esta expresión deliberativa del ejército frente a un programa humorístico de televisión en donde se siente ofendido por el contenido de ocurre en un momento que es particularmente crítico, no solo por lo que plantea Enrique Nostroza respecto de esto, que no es una invención, sino que está documentado, hay reportajes vinculados con este intento de engaño a un magistrado, sino que además ocurre respecto del propio canal de televisión, que es Red Televisión, pues, cuando una asesora del presidente de la República directa llama por teléfono al dueño del canal para manifestarle la molestia del gobierno frente a la entrevista de Hernández Norambuena, el asesino de Jaime Guzmán. Entonces, yo creo que esto ocurre en un momento que es muy complejo. Oye, Álvaro. Pero espérate un poco, Francisco, en donde hay acciones que están orientadas a conculcar que es un derecho esencial de la democracia, que es la libertad de expresión. Sobre todo que en Chile, Francisco, existen canales suficientes para poder intervenir respecto de los contenidos de los medios de comunicación, que a mi juicio son excesivos, pero es mi opinión nomás. Pero están ahí, está el Consejo Nacional de Televisión, el Consejo de Ética, ¿cómo se llama el otro? De Regulación de Ética Publicitaria, en fin, etcétera. Hay mecanismos. Entonces, y lo segundo elemento que me gustaría aportar al debate de ustedes, porque ustedes son los que opinan, yo también, pero poquito nomás, es que me llama la atención profundamente que siempre cuando ocurre una situación de esta naturaleza, por ejemplo, la opinión que emitió el ejército respecto del monumento del general Baquedano, que a mi juicio tampoco debió haber ocurrido porque eso se hace a través de los canales institucionales. Opiné ya, ¿verdad? Siempre cuando esto ocurre, la opinión política se divide en dos bandos. Los que apoyan al ejército, que uno los podría concentrar, o las instituciones armadas, en la coalición de Chile Vamos, y el resto, que repudia y no le gusta la opinión deliberante del ejército. Entonces, esto llama la atención. Y me gustaría que ustedes se pronunciaran respecto del asunto. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué existe todavía esa división en el país en donde unos apoyan las acciones deliberativas del ejército y otros no? Pero es súper simple, pues, Álvaro, esa respuesta. Pero antes no quiero dejar pasar lo siguiente, cuando tocaste el tema de la red, o sea, el otro día, y del asesor del presidente. El otro día, tú siempre nombras a Julio César Rodríguez, y traigámoslo a colación, por el otro día cuando le para los carros a Heraldo Muñoz, porque estaba hablando de Heraldo Muñoz justamente de esto, y le dice, oiga, pero espérese un poquito, le dice, cuando yo era editor de La Nación, usted me llamó para alegarme por un contenido que estaba yo publicando sobre las acciones que tenía el senador Saldívar, o en no sé qué empresa, creo que era Perva o Acciones de Agua. Entonces, Heraldo Muñoz se quedó callado. Entonces, si al final no juguemos a esto, porque todos sabemos de que finalmente cuando las cosas no nos gustan, tratamos de llamar a la gente y decir, oiga, esto no nos gusta. Pero eso no es censurar, eso es decir, eso es dar una opinión. A ver, el problema. No. Discúlpame, Francisco, un punto. Porque ese hecho, que también es condenable, decía relación con el intento de censura
frente a un canal que además, un medio de comunicación, La Nación, que era propiedad del Estado. Cuando un ministro de Estado llama a un canal, particularmente respecto de la cual la propiedad del gobierno, ya es un acto de censura. De hecho, la historia escrita señala de que los periodistas de La Nación Domingo, que era un gran diario, a mi juicio, ya terminaron renunciando. Si aquí hay historia, si esto no es un no es valor, Francisco, permíteme una cosa. Estos temas no deben ser propiedad de un sector, tiene que ser transversal, son parte de los principios democráticos. Fíjate que hoy día también un expresidente del Colegio de Periodistas, Abraham Santibáñez, relata el hecho ya que le ocurrió previo al golpe de Estado del 73 respecto al general Prat, donde también el general Prat se querelló respecto a un artículo de la revista Ercilla, me da la impresión que lo que señala. O sea, siempre hay pulsiones respecto al ejercicio del periodismo, y tenemos que ser capaces nosotros, particularmente nosotros, que tenemos la oportunidad de tener la libertad de estar frente a un micrófono y dirigiendo a los ciudadanos, ya ser capaces de reaccionar con máxima firmeza frente a cualquier pulsión que intente violentar y minimizar la libertad de expresión en una sociedad democrática. Pero Enrique, te voy a hacer una pregunta, porque ¿para qué fuiste tan lejos con el tema del general Prat? Sí, la presidenta Bachelet le presentó una querella a la revista ¿Qué pasa? Mientras tú eras funcionario del gobierno y perdió la querella. Es lo mismo. Entonces, no es. Entonces, a ver, la verdad es que en el caso de las Fuerzas Armadas no trates de equiparar dos cosas que son distintas, Francisco. Déjame terminar. ¿Sabes lo que pasa? Que al final a la gente, nosotros estamos metidos en política y por eso opinamos y somos apasionados. Pero a la gente le da lo mismo si es de la izquierda, si es de la derecha, si es del centro. A la gente lo que pasa es que no desviemos el hecho. Déjame terminar. Lo que le importa a la gente. No desvíes el hecho. Pero lo que le importa a la gente es que seamos consecuentes. Hoy día yo estoy alegando por algo y el año pasado o hace 3 años no desviemos, Francisco, no desviemos el hecho. Lo que estamos hablando es que las Fuerzas Armadas que tienen el monopolio del uso de la fuerza no tienen autorización en un régimen democrático para deliberar, opinar sobre lo contingente. Pregunta, Enrique, pregunta. Eso estamos conversando. Pregunta. Si el Ejército de Chile, con su equipo de abogados, que forma parte de la planta permanente del ejército, igual que de la Armada, de la Fuerza Aérea y de Carabineros, decidiese querellarse en contra de la red televisión, ¿sería distinto o no sería distinto? Tiene que hacerlo a través del canal institucional que es el Ministerio de Defensa. Pero se podría querellar. No, y probablemente así sea. Pero se podría querellar y no habría ningún problema, pues. Ante un tribunal civil como corresponde. Yo quiero hacer otra pregunta. El señor que está a cargo de la relación del mando de las Fuerzas Armadas del Poder Civil, que se llama Baldo Procuriza, que es el ministro de Defensa. Joyce Olsen, por favor, dejen que pregunte Joyce. Deje preguntar. Yo quiero hacer una sola pregunta, y esto que tiene que ver con una cosa de, más bien de ser ciudadano o ser una persona común y corriente. ¿Creen ustedes que efectivamente el hecho que a alguien le haya molestado, saltémonos cuáles fueron los conductos o los canales que se usaron, esa persona puede efectivamente, independiente, que hablen de la Iglesia Católica, de la Iglesia Evangélica, del Ejército, que se haga mofa, que es un poco, tomo el punto que decía Francisco, ¿tiene la persona derecho a decir que no le parece eso, como también lo manifiesta un par de nuestros auditores que dice en nuestro muro, que dice que considera una falta de respeto lo que se hizo en esta parodia y que por lo tanto... Pero es lógico. Entonces... claro, ¿hasta qué punto nosotros desde el punto de vista de comunicadores, que somos los 4 en este momento, como dice Enrique, porque estamos frente a un micrófono, también podemos garantizar que las personas comunes y corrientes opinen o den su opinión respecto de tal o cual acción? Obviando el tema de cuál fue el canal que ocupó el ejército en el fondo. Es que no se puede obviar. Es que el ejército es distinto. En el caso de las Fuerzas Armadas es por una razón. No pueden deliberar, particularmente porque ellos tienen el monopolio. O sea, si yo voy a estimar el ejemplo, si a ellos les molesta algo, su expresión, digamos, puede ser, digamos, mediante el uso de la fuerza. Por eso las democracias cuidan ese hecho. Claro. Y tienen que expresarse a través de canales institucionales. Les voy a hacer una pregunta. Les voy a hacer una pregunta. Tienen derecho cualquier persona tiene derecho
a poder querellarse frente a un medio. Ahora, la sátira, en general, la jurisprudencia ha dicho, digamos, de que no corresponde a injuria, digamos. No. Es parte del ejercicio de cosa que a mí no me gusta, y tengo el mayor respeto por las Fuerzas Armadas. Le voy a hacer una pregunta que tiene dos partes, pero es lo mismo. Si la queja contra el canal de la red hubiera venido desde el Ministerio de Defensa, ¿ustedes creen que no se habría armado este escándalo que se armó? Yo Es lo creo que correspondía. Sí. Pero el escándalo hubiera sido el mismo. Segundo punto, si decide querellarse el Ministerio de Defensa contra el canal, ¿ustedes creen que la izquierda no va a decir que esto es censura y que es una ofensa a la libertad de expresión? Va a decir lo mismo. Venga del ejército o venga del gobierno, el argumento de la izquierda va a ser el mismo. Pero va a haber un tribunal de justicia que determinar si esto es injuria o no. Pero el argumento va a ser el mismo. La libertad de expresión, que no censura, etcétera. Pues, otro punto. El que haya sátira significa que la sátira política en el fondo indica una madurez también democrática, ¿no? Y por eso otros países, Así como es. nuestros vecinos del otro Jamás lado de los Andes, ocurriría, po, hombre. Nunca ocurriría en Europa, en fin. Esto no sería tema, Francisco, si ese es el punto. Esto hay que superarlo. Además que yo, mira... ¿Pero sabes lo que pasa? No, Álvaro, yo no estoy de acuerdo. Hay que Yo no estoy de superarlo, acuerdo, ¿sabes por qué? Francisco. ¿Sabes? Lo que pasa es que las Porque- Fuerzas Armadas no pueden emitir juicio porque ellos tienen las armas, Francisco. Ellos tienen Álvaro, fusiles, ¿sabes lo que pasa? metralletas, camiones, misiles, tanques, tanquetas, etcétera, En etcétera. cualquier democracia, fíjate que la pulsión autoritaria es un tema que se está discutiendo. Rusia, ¿Cuál es el límite de Turquía. esto? No puede ser. Ojo con eso, no permitamos que exista una pulsión autoritaria. La democracia es un bien que tenemos que cuidar entre todos. Yo creo No, eso yo la verdad... Ya, Francisco, termina Yo tú. creo, yo creo que al final ustedes están tomando el argumento que hoy día es el argumento fácil de la izquierda, porque fue el decir, oiga, son no deliberantes. Pero si hubiera venido por el lado del Ministerio de Defensa, el argumento hubiera sido el otro, porque en el fondo lo que le molesta hoy día a la izquierda en Chile es que el ejército tenga opinión. Y yo les voy a decir algo más, lo que les molesta es que el ejército está muchísimo mejor evaluado, a pesar de todo esto, que los partidos políticos y que el Congreso. Entonces, finalmente hoy día tenemos que los políticos se están escondiendo en argumentos medios mañosos para Los criticar la políticos, institución. disculpa, tú no eres político. Pero yo no me estoy argumentando, yo no me estoy escondiendo. No, en eso. los políticos. Por eso no lo digo, los políticos que se esconden. Yo tengo, discúlpame, Entonces, déjame discúlpame, terminar. Francisco, yo tengo una opinión como ciudadano y la ejerzo, y la ejerzo con libertad y trato de cuidar la democracia. Porque en este país, cuando no se cuidó la democracia, incluso desde mi sector político, los costos fueron altos. Teníamos personas muertas. Y por esa razón soy tan duro respecto a cuidar estos temas. Pero es que déjame terminar, porque finalmente hoy día el ejército, y con eso termino, Álvaro, lo prometo para que no nos rete, es dentro del sistema de las instituciones chilenas, es una de las instituciones mejor evaluadas, mejor valoradas por los chilenos. Y resulta que los políticos están en el último escalafón. ¿Y para qué decir la izquierda? Porque ellos están cerrando la colita. Entonces, eso es lo que yo quería decir. Muchas gracias a Francisco Igueta, muchas gracias a Enrique. Que tengan una bonita jornada. Gracias por el Muy debate. bien. Chao. muy buenos días. Que estén Buenos bien. días. Chao, chao. Atención que esta es la hora